Mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos un miércoles más a la tertulia del arte culturalmente responsable. Y tengo el gusto, como siempre, de presentar a un gran equipo de críticos, analíticos y locos, porque estamos en vivo para que vean que sí. Entonces, y estamos contentos porque, como siempre, tenemos temas bien padres, bien interesantes que comentar y que platicar con ustedes. Me acompaña, como todos los miércoles. Muchísimas gracias, mi querida Adriana Sánchez Meyer, CEO de la editorial Bajo Palabra Ediciones. Bueno, Bajo Palabra Ediciones, muchísimas gracias. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Osval. Buenas noches. Muchas gracias a ti y buenas noches a todos los que nos están viendo. Eso. Nos acompaña también, como cada miércoles, mi querido Arturo Sánchez Meyer. Mi querido Arturo, además de ser amigo, socio y todo lo que se pueda manejar un poco antes de la pandemia, sobre pandemia y ya será después del post-pandemia, presidente de la Fundación Cultura en Movimiento. Bienvenido, mi querido Arturo Sánchez Meyer. Hola, mi querido Sal, ¿cómo estás? Hola a todos y hola a todos los que nos ven. Buenas noches. Y bueno, para hablar, hoy este programa está bastante padre, está muy divertido y va a ser muy divertido y va a ser muy interesante, porque qué mejor y quién mejor para poder hablar acerca de la locura en el arte y acerca de la locura en general y la relación que hay con artistas, que un verdadero especialista, y para eso nos acompaña el día de hoy y nos encanta recibir con mucho cariño a un excelente amigo, a mi terapeuta psicoespiritual, mi querido Alejandro García Suárez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, pero no me cambies el sexo, es Alfredo. ¿Qué dije? Pues no dije Alfreda. Alejandro. ¿Dije Alejandro? Sí. No, perdóname, ¿sabes? Estaba leyendo entonces algo. Alfredo García Suárez, no. Este fue un resbalón freudiano, así es de que tenemos que analizarlo, mi querido Osvaldo. Sí, seguramente sí, tengo que... Le voy a hablar a Alejandra, ahorita vengo. Oye, pues un gustazo estar aquí con ustedes, un equipo extraordinario que tiene siempre, y pues ya sabes que la locura se me da porque la conozco personalmente, entonces bueno. ya en el arte ya es otra cosa, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que incluso podríamos empezar con la típica frase que dicen, de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, ¿no? Entonces, ¿qué tan desierto es eso en la vida o en la cotidianidad? ¿Es verdad que todos tenemos algo de locura, todos tenemos algo de artistas? ¿O realmente es como pues, algo que solamente algunos virtuosos pudieran explotar? Mira, yo creo que aquí tendríamos que irnos a lo que sería la definición del arte. ¿Qué es el arte? ¿No? Entonces, digamos que en el concepto de arte se engloban todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible, dice la definición, o sea, de tus sentidos, acerca del mundo, ya sea real o imaginario, y ahí es donde entra parte de la locura, y dice, mediante recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, y así es como el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que es el arte? Es una expresión de lo que está dentro de ti. Y si lo que está dentro de ti es locura, pues lo que expresas es locura para mucha gente. Porque también aquí ver la parte, podríamos decir, histórica y cultural. Porque si nosotros nos vamos a la antigüedad, desde que el hombre existe o desde que el hombre es el Homo sapiens, las primeras expresiones, podríamos decir, de arte, tenían más que ver
con algo ritual, algo mágico, algo religioso, y esto pues se va cambiando con el correr del tiempo, pero antes, vamos, el pintarte o el hacer música o el hacer danzas o todo esto era parte de esos rituales en donde estaban haciendo, no sé, ceremonias, sacrificios, todo esto. Entonces, de acuerdo al tiempo y a la cultura, varía muchísimo. Realmente el arte, como nosotros lo conocemos como las bellas artes, nace este concepto en el Renacimiento, en donde ya ves que ahí, digamos, se divide lo que es las bellas artes de lo que es la artesanía. Entonces, el artesano ya no se considera parte de las bellas artes y ponen, digamos, las seis, lo dividen en seis formas de manifestar el arte. Y pues bueno, de ahí empiezan después a agregarle algunas que si la fotografía y que si el periodismo y que, o sea, empiezan que si el séptimo arte, que si el octavo arte, que si el noveno arte, pero te digo, todo esto es muy cultural. Entonces, si queremos, digamos, abordar esta parte de si es locura, es expresión de sanidad o qué es lo que se maneja en el arte, tendríamos que ver esta parte desde el origen, creo yo. Adriana, Arturo. Pues yo creo que tradicionalmente siempre se ha, como que se ha ligado mucho al arte con la locura, creo yo, sobre todo porque, justo esto que decías, porque hacer arte requiere de una sensibilidad. Y creo que la gente sensible, creo que el artista es una persona sensible. Y no sé cómo estén las estadísticas, pero creo yo que la gente sensible es como más... Háblale a Gatell. Tiende más... No sé cómo está la curva en este momento. Ahorita no está la curva de locura. Exacto. No, me refiero a que la gente más sensible es más propicia a desarrollar diferentes manifestaciones también, supongo, mental, o sea, psíquicas, ¿no? Y mentales, y eso se relaciona también con la creación. Sí. Sí, pero también aquí vamos a la parte del arte moderno, en donde de repente alguien pone un excusado en medio de una sala y dice que es arte y lo quiere vender en cientos de miles de dólares, o lo que en su tiempo se consideró como un loco que verdaderamente estaba, pues sí tenía sus problemas mentales y seguramente auditivos después de cortarse la oreja, pues tenemos al buen Van Gogh, en donde las pocas obras que vendió las vendió a amigos que más bien las compraban como pretexto, excusa para ayudarle, dándole unos cuantos pesos por sus obras, porque en su tiempo está considerado como una locura, porque estábamos hablando de una época en donde pues el impresionismo, vamos, o sea, la forma de ver el arte era totalmente diferente. Épocas en donde a lo mejor, no sé, Dalí, que es considerado como un genio por muchos, a la hora que tú ves el tiempo escurriéndose por las repisas, dices, este cuate tiene que haber estado en ácidos o tiene que haber estado en agua, ¿sí? O sea, alguien que esté en sus 5 sentidos, en sus cabales, no puede pintar algo así. Pero vamos, viene toda la parte iconográfica, toda la parte del análisis del por qué lo ve así, y lo puedes ver de una manera totalmente diferente, ¿no? Ya no objetiva, sino subjetivamente. Y lo que dice Adriana es muy cierto. O sea, es una expresión sensible del arte o de las personas. Y vamos, digamos que podríamos decir que es la expresión gráfica de lo que una persona está sintiendo y no puede transmitir de otra manera. Entonces tú le pones un lienzo a un niño y el niño a lo mejor no habla, a lo mejor no sabe expresar sus ideas ni sabe transmitirlas, pero le pones un montón de colores y con las manos y con la boca y con los pies y todo expresa lo que siente. Y hay una técnica que un amigo mío desarrolló ahí que él no es terapeuta, él es músico, Luis Ernesto López, allá en el sureste, tiene una escuela de música, y un día se le ocurrió, no me acuerdo si fue con un xilófono o con qué, que llegaba alguien y eres muy bueno para escuchar
y también se ha metido mucho en estos temas, entonces podríamos decir que es de esos terapeutas natos. Y alguien llegó, y llegó muy enojado, y llegó muy frustrado, queriendo sacar todo eso. Y le pasó los palitos y le dijo, a ver, pega aquí. Dice, toca. Dice, no, yo no soy músico, yo no sé tocar esto. Dice, no importa, pega y los sonidos que quieras tú sacar. O sea, los sonidos, pégale del lado que quieras, digamos, como te sientas de enojado. Y dice que empezó con tonos muy, muy estridentes, digamos, la gente cuando estaba enojada y estaba hablando y estaba golpeando en las cuerdas que eran más, digamos, fuera de un tono, de tonos muy elevados, muy fuertes, y conforme la gente empezó a calmarse, empezaron a cambiar las notas y empezó a oírse una, si no música, sí cuando menos un sonido más armónico, ¿sí? Y la gente le decía, oye, qué bárbaro, qué buena terapia, oye, ¿cómo le hiciste? ¿De quién es esta terapia? ¿Y quién la inventó? Entonces, cuando fue esa primera experiencia, él dijo, bueno, lo voy a hacer más seguido, y hablaba con niños, y hablaba con jóvenes de los que están en su escuela de música, y empezó a darse cuenta que verdaderamente tú expresas el sonido que está dentro de ti, es como un eco de lo que hay dentro. Y entonces, si tú vas a los colores que está pintando un artista, te das cuenta digamos, el estado de ánimo que tiene. Y a lo mejor la pasión en los rojos, o a lo mejor la depresión en los oscuros o en los negros, o si vas a la poesía o a la novela, a la escritura, y ves, por ejemplo, alguien que escribe obras como El Cuervo, pues te das cuenta que es una persona que está muy atormentada por dentro. Entonces, sí, esa sensibilidad le permite mostrar a través de letras, de imágenes o de sonidos lo que está sintiendo muy dentro de su alma o de su locura. Antes de darle la palabra a mi querido Arturo, déjame saludar a Gabriela Carrión, que nos está viendo, Maricel Gayur, muchísimas gracias, mi querida Maricel, te mando un beso. Poncho Vidales nos dice, hola chicos, qué gusto verlos, saludos, gracias Poncho, que estás acá otra vez. Alejandro Foyer, muchísimas gracias, también otro gran loco, artista, que ya también lo tuvimos en la tertulia del arte. Elvi Guevara desde Puebla, muchísimas gracias. Elvi, también un beso enorme. Montserrat Cravioto nos dice, creo que todos tenemos algo de locos, pero los artistas lo manifiestan en sus obras. Muchas gracias, Montserrat. Sigan comentando. Mi querido Arturo. Bueno, sí, yo, un poco con lo que decía Adriana y también con lo que decía Alfredo con el ejemplo de Van Gogh, que creo que es el ejemplo que tenemos todos. Bueno, antes voy a saludar a mi amigo Poncho Vidales y a Monse. Gracias por vernos. Creo que esta parte, por ejemplo, que hablabas de Dalí, y tienes toda la razón en cómo ha ido cambiando el concepto de la locura. Cuando fue la época de Van Gogh, pues sí, era un gran pintor, pero estaba loco, ¿no? Y Dalí, que es un gran pintor también, se encargó mucho de jugar a hacerse el loco. O sea, llegó un momento en el que el arte, cualquier tipo de arte que sea, vende más si el artista está loco, o es un extravagante, o es un excéntrico. Y entonces nunca se pudo dilucidar muy bien qué tan clínicamente loco estaba Dalí, o qué tanto jugaba a hacerse loco, porque él mismo se encargó de hacer su propia caricatura, su propio personaje. Y vendió muchísimo, fue uno de los primeros grandes vendedores de marketing del arte que hay, haciendo eso, jugando a loco. Entonces, a mí me parece muy interesante pensar y tal vez analizar aquí. Tenemos ejemplos muy claros como el de Van Gogh o el de Virginia Woolf, que fue diagnosticada con una enfermedad precisa. Pero cómo hay artistas que finalmente usan la locura para vender. Y es un claro ejemplo de lo que el arte significa también, porque uno está pensando así como uno piensa en un científico como Einstein, ¿no? Mucha gente piensa en un artista de cualquier tipo como una persona que está loca. Claro. Ahora, bueno, pero depende de muchas cosas, perdón, Alfredo, depende de muchas cosas también. O sea, nosotros podemos tener si un artista se tratara como porque tiene que modificar el entendimiento de la expresión que tiene, porque es un desadaptado social y porque escribe de una determinada manera, porque pinta, porque raya, porque hace, creo que la misma medicina, en este caso la psicología como tal, la psicología, terminaría viendo o tratando o matando al arte completamente.
porque no habría una manifestación. Entonces, no tendría un motivo para pintar porque entonces me voy a autojuzgar, me voy a autocensurar. El chiste del arte es expresarlo sin la autocensura. Claro. Y eso creo que es una premisa del artista. Claro, pero también, por ejemplo, tú puedes ver las diferentes etapas de cada uno de los artistas cuando van cambiando sus estilos, porque hay artistas que son extraordinarios artistas, que son, vamos, o sea, sus obras están valuadas en millones de dólares y sin embargo ellos fueron, podríamos decir, en su tiempo comerciales, porque tenían a sus mecenas o tenían a los nobles que les encargaban obras para que le hicieran cuadros y fotografía, o sea, como fotográficos, de una calidad extraordinaria, pero tuvieron que vender su arte. O tienes gente como Da Vinci, que dentro del arte escondía ciencia, porque realmente, digo, tú te puedes poner a ver El hombre de Vitruvio y estás viendo el concepto de la cuadratura del círculo, en donde habla de las perfecciones y donde mete a Pitágoras dentro de sus reglas de oro en cuanto a las medidas y proporciones, o todo la secuencia Fibonacci, y estás viendo toda una iconografía científica que hay detrás de, con un gran iniciado, como era este hombre, que estuvo Da Vinci, claro, en las grandes sociedades secretas, sí, claro, Da Vinci, y entonces ves el arte ya como una expresión, digamos, disfrazado de la ciencia. Te puedes ir a las catedrales, a las grandes catedrales antiguas del arte gótico, y el arte gótico viene de argot, del lenguaje de pájaros, del lenguaje escondido detrás de algo. Y entonces tú ves la gran obra o la obra para alcanzar la piedra filosofal y todo esto dentro de cada uno de los símbolos. Entonces el cuervo quiere decir algo y el caballero quiere decir otra cosa. Y entonces tú... La postura del caballo, la empuñadura de la espada. Claro, entonces si tú quieres hacer, digamos, alcanzar a hacer la piedra filosofal, la obra alquímica y alcanzar esta, digamos, no inmortalidad, pero sí vivir, como dicen que vivían los alquimistas 800, 900 años, te vas a las piedras que están ahí en el argot, en el arte gótico, y lo puedes descifrar. Entonces, te digo, el arte puede estar escondido dentro de una gran cabeza científica, esotérica, o puede estar escondido dentro de una locura que tienes que expresar y sacar. Y ves a un artista que está enamorado y habla de una cosa, y luego de repente cambia y hace un cubismo, y luego de repente cambia y hace otra cosa, y luego de repente se mete, se enamora por ahí, y de repente su obra es totalmente torera, ¿no? Entonces vas viendo cómo los estados de ánimo o estados de paz o de enamoramiento o de locura de un artista va haciendo que su obra cambie a lo largo de su vida. Claro, yo creo que también, bueno, no sé si sería importante como precisar que antes la palabra locura englobaba como, no sé, un estado que en realidad nadie conocía, ¿no? O sea... Sí, que no te había estudiado, la psique. Exacto, cualquier persona que se saliera del estándar de la normalidad o de lo que en ese momento quería ser considerado o debía ser considerado normalidad, estaba loco y era considerado como loco para aislarlo y para confinarlo y decir, este no es parte de nosotros. Claro. Ahora, pues ya casi nadie usa ese término en general porque ya se sabe que la locura pues puedes tener 1000 cosas, ¿no? Entonces ya no se engloba como tal, pero antes me imagino que de estos artistas de los que hablamos tenían cosas muy específicas a lo mejor. Y también para eso usaban estos psicotrópicos y el alcohol y 1000 cosas, porque seguramente tenían trastornos específicos, pero era catalogado como, bueno, esto está loco porque está haciendo cosas raras que no entendemos y entonces está loco. Y entonces la mayoría eran como que era una forma también, creo, de estigmatizarlos y tenía una connotación negativa. Creo que ahorita la palabra ya no tiene una connotación tan negativa, ¿no? Claro, de hecho... Depende, si lo califica con APRED, sí, entonces, ¿no? Quisiera, ¿verdad? Oye, sí, pero sí. O sea, tú nada más ve el arte huichol o ve algunos de los trabajos en donde hay patrones súper intrincados. O sea, tú los ves y dices, ¿esta gente de dónde sacó esto? O sea, evidentemente estaba bajo el efecto de psicodélicos. El viaje de peyote, claro. Poder ver el venado azul, para poder ver a la abuela dándoles consejos o cosas así. Mucha de la poesía también, en donde es una poesía muy
podríamos decir, subjetiva y llena de claves mágicas o raras. Digo, evidentemente la gente estaba metida ahí. Vamos, un arte como la cinematografía, cuando tú ves una película como esta, ¿cómo se llama? Fantasía de Walt Disney, dices, no, pues evidentemente. ¡Qué maravilla! Sí creo que visitó a María Sabina, que decían que era uno de sus visitantes. Sí, así, ¿no? Entonces, Claro. por supuesto que creo que sí la visitó. Entonces, pues todo esto es, vamos, ¿qué es lo que necesitas? Digo, sería un experimento extraordinario, por ejemplo, meter a alguien en hipnosis y en hipnosis decirle que haga, a un artista, por supuesto, que haga obras de acuerdo a lo que está sintiendo, y seguramente va a ser un experimento muy interesante, ¿no? De qué es lo que está viendo y qué es lo que está sintiendo y cómo lo está proyectando, o en un estado consciente, porque cuando tú estás en un estado de conciencia acrecentado, en donde puedes ver y sentir realidades que las personas normales no tienen, seguramente tu obra será totalmente diferente. Claro. Sí, yo creo que sobre eso que estás diciendo, bueno, y también viendo un comentario aquí de Miguel Ángel que decía que no todos los locos son artistas, ni todos los artistas están locos, lo cual es cierto también, no, o sea, no podemos ser una generalidad, pero es cierto que yo creo que para crear cualquier tipo de creación artística es necesario trastocar un poco la conciencia, tener un estado de conciencia distinto, elevado de conciencia. Y eso me parece que no necesariamente tiene que ver con psicotrópicos o con cosas que puedas tomar externas. Hay grandes artistas, escritores, pintores que logran disociarse y convertirse en su personaje, en su pintura, sin necesidad de tomar nada que los haga llegar a ello. Y entonces tal vez puede ser, ya que estamos hablando de la locura, que esta parte que yo decía, por ejemplo, de Dalí, que su locura vende, bueno, vende su locura como persona, vende la imagen del artista. Sin embargo, sus cuadros... Lo extravagante que se volvió, lo excéntrico. Lo excéntrico. Sin embargo, sus cuadros, la técnica de sus cuadros, el surrealismo que maneja es impecable. Y hizo muchísimas cosas, literatura, escultura, pintura, o sea, sí, trabajó sin parar. Tal vez no importa tanto qué tan loco pudo haber estado Dalí o no, sino ver su obra es un plus lo que él hizo para venderla. Entonces creo que tienes razón en que se puede decir que el artista finalmente, con esta sensibilidad que decía Adriana, tiene que mover su conciencia para poder crear y no puede estar en ese estado permanentemente, porque si tú contéstame eso, tú lo sabrás mejor que yo, si estás en ese estado de ebullición permanente, pues seguramente no podrás crear nunca. Ahí sí te vuelves loco. Claro, bueno, lo que pasa es que, como decías, Val, Dalí aprendió a venderse a través de una aparente locura, porque cuando tú ya te das cuenta del momento en el que estaba viviendo y en el momento en el que se enamora de Gala, o en el momento que se separa o que se vuelve a juntar, o todo esto, y ves detrás de cada uno de los cuadros el simbolismo, lo que quiere decir el reloj, lo que quiere decir el caballo, por qué está volteando hacia arriba y no hacia abajo. Y, o sea, cuando tú ya te metes en esto, ya no ves una obra de locura, sino ves una obra en donde lo que está transmitiendo a través de símbolos es impresionante. Entonces, de loco no tenía un pelo, pero se vendía como loco de una manera extraordinaria. Bueno, sí estaba un poco loco, perdón que te interrumpa, pero sí tenía trastornos sexuales importantes. Por ejemplo, hay o sea, es muy difícil separar en el caso eso no lo vamos a estar criticando aquí. No lo critico, nada más lo apunto. En el caso de Dalí y en el caso de la mayoría de estos personajes es muy difícil quitar la leyenda de la realidad. Esa es la parte complicada. Pero es cierto que él, por ejemplo, no tenía un disgusto, le repelían las relaciones sexuales, y eso se manifiesta mucho en sus cuadros. Entonces, si hay un grado, no sé, para no generalizar, no voy a decir de locura, pero si hay un grado de algo extraño que pasaba con él, y una parte muy inteligente, como dices tú, de la manera de saber venderlo. Sí. Creo que si le rascamos un poco, vamos a terminar con que todos tenemos un grado de locura, porque así es. Por eso empezamos así. Eso, una cosa se explota o no se explota, ¿no? Alguna patología o varias patologías, y lo importante no es si las tenemos o no, sino mantenerlo cerca del centro y no en los extremos del péndulo. Pero sí, digo, hay una anécdota extraordinaria de Dalí, que cuando él empieza a ser famoso y empieza a tener mucho dinero, se acerca a su padre, que lo había abandonado desde muy chico, y le dice que pues necesita que ahora que lo apoye, que necesita dinero, y le dice algo así como, me lo debes. Y entonces Dalí
se masturba, pone el semen en una bolsita de plástico, se lo manda en un sobre y le dice, lo único que te debo, aquí está y te pago, ¿no? Entonces, sí, un detalle raro, pero bueno, y parte de... No, qué detalle, gracias. Sí, Qué detallazo. Detallazo. Si crees que todavía te debo y te mando otro sobre. Sí, pero por ejemplo, lo que dices de que no necesariamente tienes que estar bajo efectos de algún psicotrópico o psicodélico, sí, por supuesto. El esquizofrénico vive en mundos paralelos y no se mete en ningún psicotrópico, no se mete en ningún psicodélico, no se mete nada. Al contrario, tiene que tomar para mantenerse en una realidad que vamos, híjole, es que aquí el término normalidad sería tanto como la normalidad de Gatell, como decía mi querido. Claro. ¿Qué es la normalidad? Hubo casos en el siglo antepasado en donde una monja, en sus estados de misticismo, veía que la gente se transportaba en carros sin caballos y que se comunicaban en aparatos que estaban conectados por como telarañas de colores, ¿sí? Y lo que estaba viendo pues era un sueño de premonición, digamos, o un sueño futurístico, y la diagnosticaron como con esquizofrenia y terminó en la casa de la risa sus días. Entonces, esa mujer, pues la gente decía que estaba loca, y sin embargo ahora decimos no estaba loca, era una visionaria como lo fue ¿cómo se llama francés? El de la vuelta al mundo en 80 días, ahorita te digo. Bueno, todos estos hombres... Julio Verne. Que de hecho Julio Verne, cuando hace el viaje a la Luna, saca el vuelo, lo saca de la Florida y aterriza en el mismo cráter que aterrizaron los Apolo. Entonces, dice, pues ese cuate realmente era un tipo que escribía ciencia ficción o veía en algún viaje, digamos, en un viaje astral o a través de ciertos componentes raros, podía hacer este tipo de viajes. Entonces, aquí sería un poquito el preguntarnos qué es la normalidad, porque cuando tú estás en un estado de conciencia alterado, lo normal es que puedas ver seres que nosotros no vemos, ¿sí? Y hay gente que dices, esta persona no es normal porque es vidente, y ve gente que ya no está, y esta otra siente cosas o escucha que otros no están. Entonces, ¿qué es la normalidad? Tal vez es normal. Claro, y realmente nosotros tenemos un software para ver la realidad bastante jodido, porque con el software que tenemos no vemos los colores ultra, no vemos los colores infra, no escuchamos los colores, los subsónicos. O sea, cualquier águila ve mejor que nosotros, cualquier perro escucha mejor que nosotros, huele mejor que nosotros, los gatos ven cosas que nosotros no vemos. Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos esa percepción no quiere decir que no existan. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Y qué es lo que expresas? Que te pueden decir que es una locura cuando a lo mejor lo que estás expresando es algo que tienes un software diferente y que puedes ver y expresar lo que los demás no podemos, ¿no? Vamos con la gente que nos está escuchando. Miguel Ángel ya lo estaba empezando a comentar, mi querido Arturo. Miguel Ángel Yera dice, difiere un poco de lo que yo decía y decía, lo dudo mucho, al contrario. Hay una postura ante el universo y una técnica, sí, en cuestión de creación artística, sí hay técnica. Y si eso hacen los locos, imagínense lo que pueden hacer sanos. No por estar loco vas a hacer arte o dejar de hacerlo, me queda claro, pero definitivamente es una interpretación. El arte siempre va a ser una interpretación de lo que vives, del mundo, de tus emociones o de lo que sea. Y en ocasiones esa interpretación puede ser hermosa, puede ser dañada, puede ser negra, puede ser oscura, puede ser clara, y depende, y es interpretación, que no necesariamente la gente tiene que entender tu interpretación también, pero hay mamadas como las que decía Alfredo, ¿no? Del excusado, de pegar un plátano en la pared, que eso para mí no se me hace arte, ¿no? Ya había un chiste que llegaba una persona y barría, ¿no? Y le decía, señor, le quité toda la basura. No, pues sí era arte. Pues, ¿cuál arte? Sí eran un montón de botellas rotas, ¿no? Entonces, Paula Trejo nos dice, muchas gracias, su tertulia me encanta, todos sus temas son muy interesantes, gracias, Paula.
Julio Verne, exacto. Jules Verne, claro, gracias. Y Toño Salvadores, saludos. ¿Quién más tenía saludos por acá? Jim Koch, muchísimas gracias por vernos. Y Monserrat Cravioto. Sigan escuchando, compártanlo. Muchas gracias, Elvi, que ya compartió también la tertulia del arte. Vamos a compartirlo y seguir platicando acerca de todo esto. Yo quiero hablar, mira, por ejemplo, yo te puedo decir, Leonora Carrington me encanta, pero sí se nota que también la obra de Leonora Carrington, como tal, maneja estos cuerpos de gato, estas figuras exaltadas, con figuras humanas, muy también de surrealismo, y a ella también la diagnostican con un nivel de esquizofrenia diferente, ¿no? Entonces, y que a la gente al final termina, Luis González ya también se unió, dice fan destacado, saludotes, bienvenido, ya te habías tardado. Y Leonora Carrington tiene obra que es extraordinaria cuando la empiezas a ver. O sea, esta deformación que tiene entre el cuerpo humano con la cara de gato, con la cara de pantera, las serpientes, estas figuras amorfas. Y ella, bueno, pues termina también sus días encerrada como la tía loca de los gatos, ¿no? Claro, pues ve estas figuras que hacen en Oaxaca, los alebrijes. Alguien nos comentaba de los alebrijes, claro. Digo, es una maravillosa forma de expresar el arte, pero es una locura. O sea, porque pues no ves caballos alados, ni ves serpientes con cuerpo no sé, de pájaro. Bueno, los griegos ya lo habían visto en algún momento. Sí, pero entonces, en las Seleucides. No, pero ese es a lo que voy. Por ejemplo, pues, si estamos hablando... Esto que después se descubrieron que lo que se metían en las Seleucides, en estas ceremonias iniciáticas, era el hongo del cornezuelo, del centeno, que después sintetizaron el compuesto químico activo y era, creo que le dicen ácido lisérgico, ¿no? Sí, bueno, allá, acá se llama de otra manera, pero sí, efectivamente, o sea, pero ahí tú puedes ver cómo la imagen, que yo no digo, ojo, yo también creo que los estados alterados de conciencia nos abren a una percepción diferente y el artista lo puede plasmar sin miedo. Entonces, pero efectivamente, si hablamos de un Pegaso, si hablamos de un Minotauro, si hablamos de estos elementos que la Ilíada y la Odisea lo plantean y lo marcan, incluso la misma mitología griega lo puede marcar. El hecho de que le pongan acá en México colores y lo hagan más llamativo y que le pongan cuestiones un poco más draconianas por alguna manera o más reptilianas, por llamarle de alguna forma. Yo creo que las imágenes son las mismas. Eso es bien interesante. O sea, hacia dónde vamos encaminados hacia a través de un estado alterado de conciencia manifestado a través del arte, es una necesidad. Y entonces se convierte en un quiero decir lo que estoy viendo y cómo lo interpreto. Y eso es importante. Perdón que me interrumpa, también creo que esta gente que es capaz de ver las cosas de otra manera, o sea, de tener otra visión de las cosas, es la que muchas veces, que es catalogada como locura, y estoy pensando en el Quijote, por ejemplo, es la que muchas veces hace que la demás gente, o sea, que puede mostrarle este mundo a gente que no es capaz de verlo, que no tiene tal sensibilidad o tal creatividad, o simplemente no lo proyecta como él. Entonces creo que un poco lo que hace Cervantes con este personaje también es eso, es como exaltar al loco, como un poco entre sí, broma, está loco. ¿Justificarlo? En realidad es exacto, decir como la genialidad, los genios, pues sí, tienen una parte en la que no son normales, porque tienen desarrolladas muchas otras cosas, pero las tienen tan desarrolladas que nos muestran a las personas que no somos así, cosas que no podríamos ver de otro modo. Y creo que eso es lo que hacen los artistas. Claro, de hecho algo que constantemente le digo a la gente cuando dice, oye, y que me preguntan, oye, estoy bien, ¿no estaré un poco loco? Y le digo, bueno, que te digan cuerdo en un mundo desquiciado, para mí no es un halago. Claro. Entonces, volvemos a la parte de la normalidad. O sea, que es normal el mundo que hemos tenido hasta este momento. O sea, es normal acabarnos entre nosotros, es normal acabar con la fuente de vida, con el planeta, es normal por cuestiones de intereses económicos acabar con una selva como la selva maya, o bueno, tantas cosas que hacemos, que es dispararnos en la pata. O sea, tenemos pocos pulmones en el mundo. Y renegar de las energías renovables y verdes.
claro, por la madera o por el ganado, por lo que sea, que estén acabando con el Amazonas, cosas así, dices, o sea, no nos damos cuenta que estamos jugando a la ruleta rusa nosotros mismos. O sea, eso es de loco. Ese es un mundo cuerdo, ese es un mundo en donde se maneja el raciocinio de la manera adecuada. Entonces, cuando alguien dice lo que dices tú, el expresar lo que otros no ven, dentro de esa locura que a lo mejor es más sana, como en el Quijote. El tipo era un loco, pero era un noble de corazón, era un soñador, iba por valores, por valores verdaderos, ¿no? Entonces, y todo el mundo se reía de él. Sin embargo, vamos, lo que nos estaba enseñando eran realmente lecciones de moral y lecciones hasta de lógica y sentido común. Entonces, en el arte, por ejemplo, lo que decías tú, en la mitología son mitos que se crean, son pequeños engaños, pequeños mitos que se crean para, ¿cómo te diré?, generar ciertas características a un personaje a través de la cual quieres destacar ciertos valores o ciertas características. Entonces, cuando tú te vas a lo profundo y dices, oye, es que, por ejemplo, dentro de lo que hemos platicado varias veces, Esval, por ejemplo, dices, oye, es que este pueblo va a ser grande cuando encuentre un lugar en donde un águila esté devorando a una serpiente encima de un nopal. Digo, todavía a la fecha, con toda la deforestación que ha habido, o sea, si tú atraviesas el desierto de San Luis Potosí viniendo del norte, que eran lugares por donde pasó esta gente en su peregrinar, te vas a encontrar águilas, halcones, cualquier cantidad de aves rapiñas comiendo serpientes. Y muy probablemente lo hagan encima de un nopal. Sin embargo, cuando tú ya te vas a esta parte profunda en donde dices, no, lo que pasa es que el águila siempre ha sido la representación del espíritu y la serpiente siempre ha sido la representación de nosotros como seres materiales, arrastrándonos, apegados a la materia y en un mundo yermo, en un mundo, digamos, a nivel espiritual desértico, seco, que una de las representaciones más profundas de este desierto es el nopal. Entonces te das cuenta que lo que te querían decir es que este pueblo va a ser grande cuando el espíritu logre dominar a la materia o el ser espiritual al ser material en esta tierra, ¿sí? Y entonces ves el caducio y ves el dragón y ves todas estas representaciones artísticas de lo mismo. Entonces ahí ya vemos a lo mismo, cuál es la iconografía o cuál es el sentido simbólico de lo que está representando. Y ahí es donde viene precisamente el arte, el poder comunicar a los que tienen ojos y a los que tienen oídos algo que está ahí profundo, que no se lo vas a decir a todo el mundo desgranadito porque les haces la tarea, ¿no? Claro. Sí, yo creo que también, o sea, bueno, con lo que estabas diciendo y con lo que estamos hablando de la mitología griega, que no es coincidencia que haya ciertos estereotipos, ciertos tipos de mitología que se comparten entre varias civilizaciones que no tuvieron nada que ver. Por ejemplo, esta historia de los alebrijes, bueno, pues finalmente no es una historia de mitología. La persona que inventó los alebrijes, que por cierto nació en la Ciudad de México, era un judero, era una de las personas que hacía los judas de cartón que se quemaban el día de la quema del Judas. Y después de una fiebre terrible donde casi se muere, soñó con estos animales y soñó el nombre, ellos le gritaban el nombre de alebrije y empezó a crear los alebrijes que después fueron evolucionando hasta convertirse ya en muchísimos tipos diferentes y esta era artesanía de cartón, después se hizo de madera. Yo creo que la parte interesante aquí, donde podemos ver lo que hablabas tú de qué tan normal es lo normal, es que finalmente el arte necesita necesariamente de la identificación del otro, de quien te lee, de quien te ve, de quien te escucha. Si nosotros vemos un cuadro de Van Gogh y nos identificamos con él, es porque hay alguna parte humana que estamos compartiendo con él, y esto no quiere decir que compartamos la misma locura de Van Gogh, o sí, tal vez, solamente creo que es la parte que decía Adriana, es la parte sensible que uno tiene que tener o que debería de tener para poder disfrutar el arte de la manera que sea. Y aquí pierde un poco peso el autor para dejarlo a la obra. Lo que hablábamos del migitorio al revés, bueno, es que también son los tiempos. Cuando Duchamp fue y puso el migitorio al revés en un museo, era un acto contracultural, era un acto revolucionario. Lo que pasa es que también en el arte hay fórmulas, y una vez que una fórmula pega, pues se trata de copiar de ciertas maneras hasta que se va diluyendo
y ya no tiene nada de lo que tenía al principio del impulso, que puede ser un impulso de locura. O sea, ir a un museo a poner un migitorio al revés y exponerte de esa manera puede ser un impulso de locura que me parece interesante analizar, ¿no? Sí, 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 analizar sí. Analizar, sí, y me queda claro que sí, hay muchos elementos. Y a ver, bueno, Miguel Ángel Llera también dice, pero el loco, lo que los puede distinguir es que su padecimiento, que incide sobre la razón, les lleva a ser destructivos de alguna manera. Ello me lleva a analizarlo sobre un comportamiento, no sobre una creación, que además puede ser arte. Sí, claro, o sea, eso es lo que, pues sí, o sea, coincidimos en esa parte. Sí, Adrián, ibas a decir algo, perdón, te interrumpí. No me acuerdo qué iba a decir. Y bueno, esto no es arte y es una expresión de rebeldía, como decía él. Sí, yo creo que Arturo tiene razón en esto de que también el arte es arte, bueno, se ve de cierta manera o se toma de cierta manera por el contexto en el que está puesto, ¿no? Ese fue un acto también como de un poco de desacralizar la obra de arte como era vista, como en un pedestal, como esta cosa que inmaculada, que nunca debía ser mancillada, y llegas y pones un urinal, pues es un poco un statement, digamos, ¿no? Pero sí creo que esto que decía Miguel Ángel del comportamiento tiene que ver también, sí se puede ver en una obra, pero claro, también se ve como en cuando tú ves una trayectoria de un artista, que bueno, ya los vemos obviamente cuando ya murieron y claro que los podemos analizar, ¿no? Que me imagino que es un gran tema de estudio para el psicoanálisis, por ejemplo, uno de estos grandes artistas que se puede analizar toda su vida y decirle, pasó esto, claro, por eso hizo esta obra, claro, por eso hizo esta otra, ¿no? Que el análisis ya viene después, pero que en su momento, claro que no son entendidos, claro que sufren muchísimo, claro que son perseguidos y claro que tampoco a la sociedad le gusta, ni son bienvenidos este tipo de gente que dice cosas que no está bien decir o que no conviene decir y que estaría bien que estuvieran ahí confinados como ahora estamos todos, ¿verdad? Para que no convivieran y no contagiaran a la gente que sí es normal, ¿no? Sí. Sí, ahorita me venía a la mente con lo de las pintas, que definitivamente es un acto de rebeldía y a lo mejor de destrucción, no de arte, el estar pintando paredes y el estar poniendo, profanando incluso obras de arte a través de un acto de rebeldía. Pero me venía a la mente el muro de Berlín. En el muro de Berlín, pues mucha gente expresó lo que sentía por esta división y en su momento fueron considerados actos de vandalismo. Y ahora hay fotógrafos o hay cuadros o hay pedazos de piedra que plasmaron esto y ahora se ve como un arte porque representa a una época histórica. Nos hablamos de lo mismo, de en qué momento cultural e histórico haces algo para que sea considerado arte. O sea, tú te vas a una cueva y ves las pinturas rupestres y es un arte rupestre o arte religioso o arte místico, ¿sí? Pero lo comparas con cualquier obra en Florencia y digo, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, sí, claro, nada de estético. Claro. Una panzona así sin brazos, claro. de hace, no sé, 2000 años y nada que ver con una obra de una escultura de Rafael o de, claro. o de Da Vinci, ¿no? Lo cual creo que es todo el sentido del arte, ¿no? Justo retratar la época en la que está pasando, porque si no, pues no diría nada de nosotros mismos ni de la historia de la humanidad, lo cual pues es bastante lo que podemos conocer de nuestra historia a través del arte, ¿no? Y a través de estos locos que lo retrataron. Claro. Y creo que una parte muy importante ahí también es poder desvincular al artista, al creador, de la obra que finalmente ya está creada. Es una tentación muy grande entrar por ese lado, ¿no? O sea, sabiendo que Virginia Woolf, por ejemplo, tenía, la consideraban, bueno, la diagnosticaron como bipolar, pues entonces es muy tentador entrar por ese lado al leer sus obras, cuando la obra debe de caminar sola. Me viene, por ejemplo, a la mente el caso de Rulfo. Rulfo tenía una enfermedad que ahora no recuerdo cómo se llama, tal vez tú la sabes, no podía dormir. Bueno, no era insomnio, sino le tenía miedo a la muerte. Y entonces él pensaba que iba a morir cuando estaba dormido. Se pasaba noches en vela y estaba muy mal porque tenía muchísimo miedo de la muerte. Pero Rulfo, por su propia personalidad, era muy introvertido. No le gustaban las masas, no le gustaba la cámara. Digamos que era el anti-Dalí. Buscaba en los planos la salida trasera por la cocina para no enfrentarse a los periodistas. Era una persona muy ensimismada. Eso no quiere decir que
los problemas que tuviera psicológicos fueran menores a los que pudo haber tenido Dalí o a los que pudo haber tenido cualquiera de los que estamos hablando, solo que su personalidad es diferente. Sin embargo, si leemos Pedro Páramo o el mismo Llano en Llamas con atención, hay muchos elementos de locura místicos y sobrenaturales ahí que tal vez no concuerden con la personalidad de Rulfo, y ese es el desdoblamiento famoso del que se habla del artista. O sea, finalmente, te hagas el loco o lo seas de verdad, si no está en la obra, no se va a ver, ¿no? Y fíjate que aquí me surge una pregunta a ustedes que sí están muy metidos en todo el tema del arte. Por ejemplo, en el Museo de Louvre, en Francia, tú vas y hay gente haciendo copias idénticas, perfectas, de grandes obras maestras. Entonces, ahí, ¿son artistas los que están haciendo las copias? Yo creo que sí. Artistas, o sea, son artistas porque tienen una técnica, porque trabajaron, porque estudiaron. Sí, creo que... ¿Mandé? Pero son copistas. Sí, exacto. Sí. Yo no, seguramente que en una obra el artista es el que, como decía Arturo, plasma lo que está dentro a través de una misticismo, de una iconografía, de un momento histórico que está viviendo, y dice, no sé, un Picasso que después de la homicidio terrible que hubo en Guernica, hace su famoso cuadro, por un sentimiento de enojo, de frustración, de querer enseñarle al mundo lo que había sucedido en este pueblito de España, y el que lo copia sin tener ningún sentimiento ni ninguna emoción, y a lo mejor ni siquiera una referencia histórica, porque lo hizo, pero es muy bueno, tiene muy buena vista, tiene muy buena pluma y muy buena técnica, y hace algo, ¿no? Entonces aquí no sé, yo déjame mencionarlo por eso, y voy. Si debes de tener una técnica, debes de tener una sensibilidad incluso para poder copiarlo y como para poder hacerlo. Ahora, si no tuvieras el conocimiento, si no tuvieras la técnica, creo que ahí es un miedo del artista como para poder desarrollar lo que él quiere, y la manera en la que puede justificar su hambruna es copiando y vendiendo la copia. Pero te puedo asegurar que si esa persona deja de tenerlo como copia y se pone a crear, pues entonces él podría crear cosas maravillosas. Entonces, y podría crear una cosa maravillosa. Que no lo haga es diferente. Que tiene técnica, que tiene arte, que tiene visión, que tiene forma, sí. No creo que tampoco sea como tan justo el hecho de decir, bueno, es que eres un copión, o sea, sí es, pero que toda la vida sí, o sea, sí, me queda claro. Pero que creo que el arte que puede desarrollar o que puede ver, lo tiene que encontrar a partir de explorarse y no de explorar la imagen del otro. Y eso entonces, es como entonces aquí habría que definir si arte es la expresión sensible, como decía en la definición, de algo a través de alguna de estas técnicas, y ya por ahí alguien ponía, es que una es creación y otra es recreación. Entonces, el arte sería creación y no arte sería recreación. O sea, la expresión sensible de algo que ves y expresas a través de pintura, escultura, poesía o lo que sea, eso es el verdadero arte, y que no lo... Sí, es original, es emocional. Bueno, yo creo que hay una... extraordinaria, pero que no plasma nada, sino copia, dejó la posibilidad, el potencial de arte por ser simplemente copista. Perdón que interrumpa, pero creo que, bueno, hay una propuesta muy clara de un poeta norteamericano que se llama Ezra Pound, que él escribió no recuerdo si se llama así el ensayo, pero él tenía su Poundeumia. Bueno, Pound es un caso muy del que podríamos analizar porque además acabó en el manicomio, acabó 10 años en el Santa Elizabeth porque lo acusaron de fascista después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, él era un gran crítico de arte, era un gran poeta, y propuso esta Poundeumia para decirle a la gente que era su propuesta para que no leyeras tantos libros. Lee los libros importantes y los otros déjalos para después, porque hay más libros que vida. Y entonces lo que él decía es, existen los genios, los creadores, los que crean una corriente. Existen los maestros que dominan la técnica y que pueden jalar esa corriente de ese creador y escribir o pintar como él, o a veces mejor que él, pero no la inventaron.
Y existen los diluidores, que se dedican simplemente a copiarlo en masa, a sacar libros o cuadros en masa con esa misma técnica y finalmente a abaratar el arte. Y entonces, por ejemplo, Pound decía, no tiene mucho caso que leas la Eneida, porque es lo mismo que la Ilíada, solo que la Ilíada es mejor, la hizo Homero. O sea, lo único que quieren hacer en la Eneida, lo único que quiere hacer Virgilio, es decir, los romanos también tenemos un libro fundante, pero ya lo hizo Homero, no tiene caso. Y así ponía varios ejemplos. Yo creo que es una interpretación muy atinada, porque finalmente tienes razón. A veces no es el que inventa la técnica el que mejor la domina, pero lo que sí es necesario distinguir en el asunto del arte es que aprender una fórmula con la técnica y explotarla hasta la final de sus posibilidades, definitivamente no es arte. Puede ser cualquier otra cosa, puede ser un muy buen negocio, pero no es una obra de arte, claro, porque es una fórmula que se repite y se repite. O sea, sería como meter el arte en una fábrica. Sería artesanía. Puede ser artesanía, o estoy pensando en los libros de autoayuda, en algunos, por ejemplo. Hablemos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, entonces, que es malísimo escribiendo, pero bueno, es muy buen bestseller. Yo cuando lo empecé a leer, la verdad es que al principio dije, soft porno a la mexicana está bueno, pero ya cuando salió con todo lo demás, bueno, y después todos sus libros son lo mismo. Entonces, de que vende, pero no habría que confundir la venta con el arte. Con literatura, porque no es literatura, me queda claro. Literatura. Pero es verdad, por ejemplo, que si comparáramos a Rulfo con García Márquez, ahí hay un excelente caso de una corriente que no es exactamente la misma, pero es muy parecida. Pero García Márquez es un gran escritor. Entonces, ahí los dos crean. Uno casi recrea un poco lo que hace Rulfo, pero le pone sello propio. Y entonces no podríamos hablar de copia, podríamos hablar de dos corrientes distintas en las cuales se influyen una a la otra. Y esa sería la relación que hay en el arte real, ¿no? Es que yo creo que hay una diferencia entre lo que decía Alfredo, por ejemplo, que es hacerlo con conciencia, o sea, tú deliberadamente copiar una obra que está en el Louvre porque quieres hacerte pasar por alguien más, lo cual no tiene nada de artístico, o sea, puedes hablar, pero no tiene nada de artístico, pero sí creo que muchos artistas, o sea, que todos los artistas están afectados por el entorno en el que viven y los demás, y las demás corrientes de arte que han visto y los productos de arte que han consumido, es verdad. Y creo que muchos o todos los que queremos hacer arte, lo que hacemos es empezar copiando. Porque un pintor empieza copiando una técnica para empezar a hacer la suya. Un escritor generalmente sus primeros escritos tienen influencias clarísimas de los autores que le gustan y puede ser que hasta sea una copia bastante barata de eso, pero lo que hace el artista es irlo mejorando y descubrir lo propio, ya que domina cierta técnica, ¿no? Creo que eso es el camino que tendrá que seguir para después ser considerado arte. Sí, vamos a leer un poquito lo que nos dice la gente. Dame un segundito. Saludos, Edith Huerta, muchísimas gracias. José Pablo da Silva dice, es complicado, pero el plagio o réplica no es arte y no podría ser arte, de acuerdo, aunque el que lo haga sea un artista. Sí, porque esa fue la pregunta de Alfredo. Y entonces, tú dijiste, ¿es artista? Puede ser artista. Lo que está haciendo no es arte, no es arte. Entonces, y eso, bueno, pues ya se dijo. Miguel también Yera dice, el arte implica una postura y una técnica. Entonces, y bueno, sí, claro. O sea, un conocimiento previo. Ahora, también hay artistas natos, entonces, que pueden hacerlo y que lo plasman de una manera y que trascienden a partir de esa misma forma. Y Luis González nos dice, ¿qué opinan de Bansky? ¿Qué opinan de Bansky? No tengo idea porque no lo conozco entre ustedes. Dinos quién es Bansky, igual estás metiéndonos con 4. Oye, pero ahora, también te voy a decir una cosa, uno de los temas disruptivos o de los escritores disruptivos que también se vuelven icónicos a partir de, bueno, aparte de toda una tendencia en Estados Unidos de este tipo de autores realistas, ¿no? Pero Bukowski es maravilloso en cuanto a la acidez que tiene y al cómo plantea su propia vida en relación a una sociedad. Entonces, y creo que Bukowski como tal sí podría ser determinado, no sé bajo qué términos Alfredo, pero bueno, no, esquizofrénico no sería además de un alcohólico, otra, ¿no? Varias más, una persona con un trastorno disocial o con una disociación, no sé, de algo,
pero era maravilloso el cómo plantea y se vuelve parte de todo este cúmulo de artistas que hay reflejando este realismo social que tiene una época bastante interesante, como Fíjate Tennessee Williams, por ejemplo. Fíjate que muchos de los artistas han sido alcohólicos o han tenido alguna adicción fuerte. Y si nosotros nos vamos, digamos, al origen de las adicciones se pueden considerar como oralidades. Y estas nacen cuando tú eres muy, muy pequeño y no te puedes comunicar. La única forma que tienes de comunicarte es llorando. Y la mamá lo que hace es darle pecho, mamila, chupón, empieza a comunicarte, empieza a querer expresar lo que sientes. Y en vez de preguntarte qué sientes, aburrimiento, tristeza, enojo, te dan un chocolate, te dan un tecito, te dan un refresco, te enchufan de nuevo y es a través de una oralidad que te permiten, liberar esa emoción que tienes o ese sentimiento que tienes. Entonces no te enseñan a liberarlo, no te enseñan a expresarlo y simplemente te sientes bien tomando algo. Entonces, cuando la gente está a punto de explotar porque no sabe cómo liberar ese miedo, no sabe cómo liberar ese enojo, no sabe, toman o fuman o comen o se drogan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos de esos artistas podían expresar cuando se quitaban cuando tomaban, porque justamente era cuando podían dejar salir al que les habían tapado de niño, porque no los habían dejado comunicarse, no los habían enseñado a comunicarse. Y por eso mucha gente son transformers cuando toman y llegan a la casa y golpean y gritan y a lo mejor no le están gritando a la mamá, a la esposa, le están gritando a la mamá por lo que les hizo o al papá lo que les hizo y el punching back es la esposa o los hijos, ¿no? Entonces, vamos, ya partiendo de esos artistas que tenían que tomar o drogarse para poder expresar, te das cuenta esta gran falta de comunicación en un estado normal de conciencia que los limitaba y tenían que utilizar algo para poder expresar lo que estaba dentro, ¿no? Sí, bueno, solo por no dejar la pregunta que hacía Luis, en realidad, bueno, yo no sé quién es Bansky, pero yo creo que nadie lo sabe, bueno, o ni él mismo lo sabe, es como el seudónimo. No, sí, ya dijo, pero ahorita lo vamos a leer. Pero lo que yo creo que, por lo que pregunta que qué opinan de Bansky, no es porque lo que hace el arte urbano, lo que intenta hacer Bansky, es justamente como democratizar la obra de arte y entonces claro que puede ser copiado o replicado de muchas otras maneras, como muchos artistas urbanos. O sea, si tú vas y haces un mural en una pared en la que todo el mundo puede estar y después haces otro mural en otro lado y alguien hace el mismo, es mucho más fácil porque es digamos que cuando lo estás poniendo en la calle, estás haciendo que el arte que esté vivo. Y entonces que la obra esté viva y pueda compartirse con mucha gente y que esa misma gente pueda modificar tu obra o sea, que tu obra pueda ser modificada y esa obra pueda modificar a la gente y los espacios que habitas. Pero yo creo que independientemente de que esas obras puedan ser alteradas por otras personas o no, o que puedan ser copiadas, creo que el objetivo del arte urbano es otro, del que estábamos hablando. O sea, creo que el hecho, como decíamos, de conscientemente replicar o plagiar una obra de arte que está en un museo, que está hecha para ser contemplada, es muy diferente al objetivo del arte urbano, que está hecho para dialogar con cualquier persona que habite en ese espacio. Este Bansky es ese que vendió una obra en muchísimo dinero y cuando pagaron y le entregaron la obra se autodestruyó. Es el de que hay una niña con un globo rojo, eso es muy famoso. Es desde Bansky. Y en realidad un poco se burla de todo esto de lo que estábamos hablando, ¿no? También es una cultura. Vamos a pedirle a Pablo que pueda checar el WhatsApp o bajar algunas fotos de Bansky para que pueda publicarlo y que tenga. Y déjame leer lo que nos pone Luis González. Creo que no hay fotos. Bansky es el seudónimo. No hay fotos. No, nadie sabe quién es Bansky, no hay fotos de Bansky. No, de él físicamente no, pero voy a leer lo que dice Luis. Bansky es el seudónimo con el que se conoce al artista más representativo del street art, el arte callejero, en la actualidad. Aunque no se tienen datos biográficos sobre él, se cree que nació en una localidad cercana a Bristol en 1974, que después se trasladó a la ciudad y donde pasó su juventud.
Un estudio reciente en la Universidad Queen Mary de Londres identifica al artista como Robin Cunningham y confirma que nació y se crió en Bristol. Entonces, sí, ahora, por eso me cae bien esta mujer, eso es todo. Es que es la única que lee, güey, es la verdad. Luis González es fan de Ana. Ahora, y es una parte disruptiva. Si pudieras, Pablo, en la transmisión, poder compartir ahí algunas de las fotografías del arte de Bristol, de Bansky, perdón, sería maravilloso poderlo compartir para que la gente que nos está escuchando y la gente que después vea el programa pueda ver de quién estamos hablando. Y ya, ahora sí, efectivamente, si hablamos de lo icónico, se vuelve arte icónico y se vuelve un street art que es bien interesante. Mira, a ver, ahí lo van a compartir, ahí está. Ese es Bansky. Entonces, y hay mucho de ese street art que tiene, y que sí, efectivamente, bueno, pues se vuelve replicable, y son gente que busca, si no el nombre, busca que la gente se pueda identificar. Sí, claro, pero el que replica no te va a decir por qué la pintura está en blanco y negro y el globo que se va está en rojo. ¿Sí? ¿Cuál es la iconografía? ¿Cuál es el significado? Y el que te lo va a decir es el artista, no el copista, ¿no? Pero yo creo que en una obra de arte también es importante qué es lo que yo siento y cómo yo lo interpreto. Sí, pero en este caso el objetivo del artista es ese. El objetivo del artista es que la gente se meta directamente con su obra, se involucre con su obra. Entonces, digamos que en ese caso es válido porque es lo que ese objeto de arte justamente está buscando. Entonces, creo que es muy diferente, o sea, que hay que tratar a la obra conforme lo que tiene alrededor, conforme el contexto de la obra misma y el contexto en el que el artista crea la obra. Si yo creo una obra para compartirla y esa obra para que cumpla su objetivo tiene que estar manipulada por los demás, pues eso es otra cosa. O sea... Por eso, a ver ahora, sí, pero si estamos hablando de locura... Ajá, perdón, Arturo, dime. No, o sea, estaba diciendo sobre lo que decía Adriana, que es muy importante también como apuntar que la mayoría de las cosas que estamos hablando, incluso lo que estamos viendo ahorita, es después de los sismos. Y lo que proponen la mayoría de los sismos es justo eso, que el espectador, el lector, quien tenga que ver con el arte, se involucre con el arte. Julio Cortázar y Borges hicieron algún manifiesto alguna vez manifestándose en contra de la gente que decía que la literatura era un terreno fácil, que leer era para burgueses. Esto era en contra del comunismo, ¿no? No hay tiempo para leer o para escribir porque es un trabajo de burgueses. Entonces ellos empezaron a escribir cuentos y obras en donde el lector se tenía que meter de tal forma que acababa formando parte de la trama. Con lo cual le dijeron, la literatura y el arte no es un terreno seguro. Y eso es lo que proponen casi todos los sismos. El surrealismo, ahora que hablábamos de Dalí, pues es justamente eso. Dalí decía, yo no voy a pintar para que la gente, los espectadores se paren frente a una pintura mía y le digan, penétreme. Yo lo voy a hacer al revés. Yo voy a hacer la pintura de tal forma que tú tengas que penetrarla, ¿no? Y bueno, no me voy a meter mucho en el terreno de Alfredo porque sería su terreno, pero recuerdo que alguna vez leía algo de Freud donde decía que finalmente los artistas, que el gran problema que él veía con los artistas es que nutrían a la sociedad y a la gente, pero se les olvidaba nutrirse a sí mismos. Y ahora que estaba hablando de la etapa oral y todo eso, Freud decía que el problema, la diferencia, por ejemplo, entre un artista y un niño, es que un niño está jugando y inventa un mundo de fantasía mientras juega, pero cuando su mamá lo llama para comer, ese mundo se termina en ese momento y pasa a otro plano. Y muchas veces el artista, en ese mundo de fantasía y sensibilidad que crea, no puede soltar ese plano. Y eso lo atormenta tanto que al final acaban muchos artistas teniendo unas vidas muy difíciles y una relación con la sociedad muy complicada. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, hablando de una cuestión de locura, podríamos pensar que cualquier arte o cualquier expresión artística pudiera ser susceptible de una interpretación psicológica. ¿Sería? Sí, entonces, toda obra es susceptible de una interpretación psicológica, así que no es la única interpretación posible y puede que no sea la más importante también, pero claro que sí, puesto que es hecha por una persona, ¿no? Claro, y acuérdate que aquí, si nos metemos un poquito más en el campo cuántico, la expresión gráfica no es sino un cúmulo de información cuántica
digamos que forma patrones. Entonces, hay una información que sepas o no sepas, cuando tú estás viendo algo, está penetrando en tu psique y está generando un efecto dentro de tu psique. Entiendas o no entiendas, es como leer hebreo o leer sánscrito. Entiendas o no entiendas, si tú te quedas viendo un escrito letra por letra y lo estás viendo, te está llegando una información de manera inconsciente. Entonces, el hecho de que las líneas, las curvas, los colores, el orden que tiene se dé dentro de la psique, en cada persona afecta de una manera diferente. A ti, Isval, te he demostrado cómo con un símbolo pintado en un papel, deteniéndolo tú sobre tu pecho, te quito o te doy fuerza. Sí, claro. Cuando hablábamos de los tatuajes, de por qué digamos, en las civilizaciones antiguas, digamos, con cierta cultura más profunda dentro del área de la física cuántica, prohibían el marcarse el cuerpo de cualquier manera. Entonces, en este sistema holográfico que tenemos a través del cuerpo, la piel, de cada uno de los órganos, el poner una expresión gráfica de una información cuántica te puede enfermar o te puede curar, te puede dar fuerza o te la puede quitar. Entonces, es lo mismo cuando tú observas algo. Y en cada observador hay un efecto diferente dependiendo la historia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es como cuando hablamos de la parte sensorial, ¿no? O sea, llega alguien y huele no sé, la canela, ¿no? Le das un aceite esencial de canela y lo huele y le da miedo y se pone alterado y se pone a la defensiva y el cerebro reptiliano se prende. Y a otra persona le da una cara de paz y qué rico. Cuando le preguntas profundo por qué le da miedo a uno, dice, no, es que mi abuelito era velador y todos los días llegaba en la mañana y antes de llegar a la casa echaba sus canelitas y entonces llegaba riendo madrazos a todo mundo y gritando. Y entonces, entre el olor a canela y alcohol, digo, yo cada vez que lo huelo entro en pánico. Y la otra persona dice, no, yo cuando estaba malita o malito, mi abuelita me hacía mi té de canela y me apapachaba y no me dejaba ir a la escuela. Entonces son esta parte aromacológica, ¿no? Este efecto psicológico que tiene un aroma a través de la psique. Pero así como se funciona la aromacología, hay efectos que tienen en la psique colores, figuras, expresiones, todo esto, ¿no? Digo, ahí tienes el nardo, por ejemplo, hay quien lo odia y quien lo ama, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Ahora, y hay algo bien importante, ya estamos ya a muy pocos minutos de terminar, estamos de hecho como a 5 minutos, no, como a 7, menos, como a 10. Mi querido Enrique. Sí, de terminar el programa, y se ha vuelto una plática extraordinaria, gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Y yo les quiero decir una cosa antes de que nos vayamos, que efectivamente todo el trabajo terapéutico que hace Alfredo, y como especialista, además de ser una persona muy culta, y que ya lo pudieron constatar, ese conocimiento que se tiene y ese conocimiento que tiene él, no solamente es como de un terapeuta psicológico, es un terapeuta psicoespiritual. Por eso, el hablar de cuántico, el hablar de conocimientos alternos, el hablar de diferentes vidas, el hablar de hipnosis clínica, el hablar de curación cuántica, es un tema que no todos son especialistas y que yo les voy a decir, es importante que si quieren conocer más o tratarse con un especialista, es importante que vayan con personas que de esta manera puedan saber y que puedan tener ese tipo de conocimiento, porque también podemos encontrar mucho charlatán, así como tú mismo decías del copista, podemos encontrar mucho copy terapéutico, ¿no? Sí. Y que por haber tomado un curso en línea ahorita en la pandemia ya van a salir coaches, está de la chingada. Entonces, ojo con eso. Entonces, Alfredo, por ejemplo, tiene muchísimos años dedicándose a todo esto y con todas las especialidades que tiene, y en particular puedo hablar en primera persona, el tratamiento que tengo contigo y que tuve contigo también, y que bueno, digo, yo la verdad es que no me pongo en manos de cualquiera, necesito nada más a un loco para ponerme en sus manos. Entonces, es extraordinario, y por eso los invito a que sigan con esa, en caso de que quieran algo así, investiguen y que tengan, y que bueno, aquí vamos a poner los datos también de acuerdo para que puedan ustedes contactarlo en caso de que tengan alguna duda o alguna cuestión psicoterapeuta y
también de un contacto que pueden irse a contacto energético, espiritual o algo por el estilo, porque aparte, bueno, pues estoy trabajando con Adriana el libro de una experiencia muy personal, estamos siendo coautores a partir de esto, con la asesoría de Arturo, pero con los testimonios y con la participación de Alfredo, porque Alfredo fue parte indispensable de todo este trabajo. Y procuramos que sea un trabajo literario, bonito, y que podamos compartir con todos ustedes. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Esval. Sí, parte de mi terapia de alguna manera está un poquito peleada con la psicología tradicional, porque mi tema con muchos de los terapeutas, como dices tú, es que terminan resolviendo sus problemas en vez de resolverlos del paciente. Yo tengo pacientes que llegan y me dicen, oye, yo he estado 12 años en terapia y antes de eso estuve otros 3 años y le dice, oye, ¿y qué hacías? Dice, no, pues a veces llegaba, nada más me echaba un cigarrito, platicamos 2, 3 cosas y me iba para afuera. Entonces, oye, ¿qué resuelves? Entonces, lo que yo trato es de en 1, 2, 3 terapias resolver la mayoría de los problemas a través de ir muy profundo en la psique, y justamente la hipnosis regresiva, es una herramienta que te permite ir al origen y no centrarte nada más en el síntoma, digamos, ¿no? Entonces, ir a ver en qué momento de tu vida o de tus vidas generaste el padecimiento y simplemente en este momento tu cuerpo o tus circunstancias o las personas con las que estás interrelacionando están manifestando este síntoma, ¿no? Eso es importante. ¿Ibas a comentar algo, Arturo, Adriana, antes de que vayamos a las despedidas, porque todavía no nos vamos? No, bueno, yo creo que es muy importante todos los avances psicológicos que ha habido en estos tiempos, cómo ha avanzado la psiquiatría, la psicología. Me parece que muchos de los artistas de los que hemos hablado, que han tenido trastornos serios, pudieran haber ocupado toda esta nueva técnica y estas nuevas pues, pastillas y cosas que hay que antes se permanecía en la sombra, ¿no? Y también quiero retomar una parte que hablábamos hace rato, que decías tú, Esval, que si a un artista lo domabas con la terapia, entonces dejaba de ser artista, y se me vino al recuerdo esta relación que tuvieron el poeta Rainer Maria Rilke y Lou Andrea Salomé, que era su terapeuta, una discípula de Freud. Escribieron varios libros de cartas, y esos libros son muy interesantes porque ella, que está con el psicoanálisis, está aplicando el psicoanálisis no riguroso justamente para que Rilke pueda no sufrir tanto, pero seguir creando la poesía que creaba. Y yo les recomiendo que lo busquen. Hay un libro que se llama Cartas del verano del 29, otro se llama, no lo recuerdo, pero si googlean Lou Andrea Salomé y Rainer Maria Rilke, hay 3 libros más de cartas que justamente tocan ese tema y me parece muy interesante. Sí, yo también creo que... Bueno, pues si hablamos como de... Perdón, si hablamos como de estas relaciones de las asistentes, bueno, Freud repartió asistentes para que se acostaran con Jung, o sea, cada quien como lo quería ver, ¿no? Entonces, y era un robar de todo el conocimiento. Era como la Mata-Hari. O sea, la asistente de Freud era como la Mata-Hari de la Gestapo y de la CIA. Perdón, ahora sí, mi querida Adriana. No, iba a decir que yo creo justamente que depende cómo se trate, si se puede potenciar el arte o destruirlo. O sea, creo que muchos artistas tratados de la forma correcta podrían incluso crear mejor, porque no creo que es diferente. O sea, que muchas veces se confunde esto de si tienes algo que tienes que sacar, tienes que sufrir. Y estamos muy acostumbrados a esta idea de que el artista ha sufrido o esta imagen, pues tiene que ser así, tiene que ser pobre, tiene que sufrir, tiene que pasarla mal, tiene que vivir experiencias horribles y quedarse así si es posible para seguir creando y que valga la pena. Y la verdad es que creo que esa es una concepción completamente errónea, y sobre todo ahorita que estamos en confinamiento, que también creo que eso es un tema importante, que generalmente a los locos clínicos que se les manda a confinamiento, pues ahí generalmente empeoran, ¿no? Entonces creo que ahora todos que estamos en confinamiento ahorita y estamos conviviendo con nosotros mismos, creo que podemos entender como bien también o adentrarnos un poco en nuestros propios procesos, y tal vez mucha gente salga después de esta pandemia como a buscar justo estas experiencias o ayuda psicológica también para estas cosas que nos vamos dando cuenta en estos procesos de confinamiento en los que estamos.
Fíjate que ahorita que mencionas esto, ya para dar mi último comentario. Tú date, aquí no tenemos tiempo, tú dale, tú dale. De lo que Mientras sigan aplaudiendo, seguimos cantando. De lo que tú estás hablando justamente es algo que está muy relacionado con la sexualidad. El primer chakra, sobre todo, y el segundo también, son los chakras que se conocen como telúricos, son los que nos unen a la tierra. Y dentro de estos chakras, un chakra... Ayer se me movieron mis chakras, ¿no sabes? Te mandaron a la chakra. Sí, no, ayer sí sentí mi telúrico, bueno, no sabes. A la chakrada. Y entonces, bueno, estos chakras básicamente son los que expresan la sexualidad y la creatividad. Y entonces, desde que somos niños, se la pasan limitándonos a través de la culpa, a través del dominio de uno de los instintos básicos de cualquier ser vivo, que es la reproducción. Entonces, si te crean culpas, si te crean miedos, a través de este instinto básico, te dominan. Entonces, parte de esta satanización es el poder dominar al ser humano a través de instituciones. Entonces, cuando están satanizando y están dominando y están ocultando esta parte de la sexualidad, también te están matando la creatividad. Entonces, también, como decía Arturo, por ejemplo, en el caso de Dalí, tenía problemas, o sea, él expresaba, pero tenía problemas en este ámbito sexual. Entonces, mucho de lo que se expresaba tenía que ver con esto. Entonces, aquí la recomendación, ahorita que hablabas, Adriana, de esta cuarentena, yo lo que les diría es, trabajen sobre sus culpas, trabajen sobre sus miedos, expresen esta aceptación de la sexualidad, obviamente de una manera sana, y al mismo tiempo ayuden a liberar una y otra, porque liberando la expresión puedes liberar la sexualidad y liberando la sexualidad puedes liberar la expresión. Entonces es expresar y no hacerlo de una manera comercial, o sea, si te lo compran o no te lo compran, si la gente lo aprecia o no lo aprecia, si lo ve como locura o lo ve como una genialidad, que no te importe, porque al final de cuentas lo que tú estás expresando, lo que estás sacando es lo que está dentro de ti. Si es un alebrije provocado por un estado alterado de conciencia a través de una fiebre o a través de un psicotrópico o de un psicodélico o es a través simplemente de un sueño de esta parte onírica o es simplemente porque estás viendo lo que está enfrente y lo quieres expresar, hazlo, déjalo fuera y no busques aceptación, porque volvemos a lo mismo. Nos han enseñado que una persona cuerda es quien es aceptado por la mayoría, quien es aceptado por la sociedad. Y ese es el miedo muchas veces a expresar, el que no me acepte la sociedad, el que no me acepte la familia o el que crean que yo estoy mal. Entonces, que les valga un carajo lo que la gente, lo que la sociedad o lo que las instituciones piensan de su forma de expresar, porque al final de cuentas es un trabajo interior, no es un trabajo de quedar bien y dar gusto a nadie. Claro. Pues, mi querido Alfredo, muchísimas gracias. Ha sido una charla extraordinaria. La gente se ha quedado también. Al final, yo creo que muchos, por alguna cuestión, entran, pero te puedo asegurar que van a ver el programa, lo van a compartir. Ha sido también muy interesante, muy divertido y sobre todo muy enriquecedor. Mi querida Adriana Sánchez Meyer, ¿con qué te despides? Bueno, pues solamente quiero apuntar finalmente que creo que estudiar este tema de la locura es muy interesante porque podemos descubrir muchas cosas que han sido malentendidas y otras tantas con las que podemos identificarnos y sobre todo dejar de darles cargas negativas a palabras como esta y entendernos mejor. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos y a los presentes también por esta plática. Muchísimas gracias, Adri. Mi querido Arturo Sánchez Meyer, gracias. ¿Qué onda? Muchas gracias. Bueno, no, pues dar las gracias a Alfredo. Ha sido muy interesante todo lo que ha dicho. Como dice Adriana, arrojar luz sobre este tema siempre es importante. Y yo nada más quisiera apuntar al final que me parece que un poco con los artistas, con los grandes artistas icónicos como los que hemos hablado, tú mencionabas a Bukowski, que es otro ícono de la literatura alcohólica, que yo estoy seguro que no escribía estando borracho porque no pudo haber escrito como escribía tirado de borracho, pero bueno, creo que hay una parte de morbo sobre
conocer al artista, o sea, pensar en este artista loco o alcohólico o con muchísimos problemas y hacerte una fantasía sobre lo que sufría este artista y olvidar un poco su obra, ¿no? Entonces creo que se pueden hacer las dos cosas. Hay biografías fantásticas, sobre todo en el caso de Bukowski, hay un libro que editó la UNAM con entrevistas de grandes entrevistadores norteamericanos. Bueno, hasta Sean Penn le hizo una entrevista y ahí se puede conocer otra parte de Bukowski, pero siempre teniendo en la mano pues sus novelas, su poesía, y lo mismo con los pintores o con los actores o con cualquiera, ¿no? O sea, al final del día las personas es muy difícil conocerlas, como decía Alfredo, hay que entrar muy profundo para saber eso, pero su obra está a la mano y su obra tiene, como tú decías, muchas interpretaciones, no solo una, y uno como lector, como espectador, puede ponerle la que le acomode. Muchísimas gracias. Mi querido Alfredo, excelente. Muchísimas gracias. Como siempre es un gozo extraordinario platicar contigo, con ustedes. Ya sabes que a mí me encanta todo polemizar, hablar de todas estas cosas. Y pues agradecerte mucho la invitación, agradecerle a todos tus seguidores que hayan estado presentes en el chat. Y pues bueno, Arturo, Adriana, muchísimas gracias también por ampliarme también mucho de la visión de todo este rollo y pues confirmar que sí estamos locos. Yo creo que y me ganaste porque te iba a decir, yo creo que la conclusión que sacamos de este programa es esa, pero ya la dijo el psicoterapeuta espiritual Alfredo García, muchísimas gracias. Todos los teléfonos han pasado durante todo el programa, han estado abajo. Realmente si quieren una muy buena asesoría y una muy buena terapia, vayan con los profesionales y yo los recomiendo ampliamente, primero porque es el mío. Y si yo lo comparto porque lo comparto con amor, con toda la gente y no me da ningún empacho poder decir que estas 3 personas que están aquí son grandes, grandes amigos que amo con todo mi corazón. Además de agradecerle a todas las personas que se conectaron. Luis González está ya borracho, dice que qué opinan del albur, entonces ya déjalo en paz, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos a todos los que están y que se conectaron. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, Somos Cultura, hashtag Somos Cultura, seguimos con la campaña Somos Cultura, además de que revisen Bajo Palabra Ediciones, porque sigue con las recomendaciones de A Puertas Cerradas, Libros Abiertos. Yo les pudiera decir, lávate las manos, canta una canción y todo. Yo te puedo decir mejor, como bien dice mi querido Alfredo, pinta, haz arte, escribe, manifiéstate, haz lo que tengas que hacer, vive, sé feliz, inténtalo durante todo este periodo. No importa a quién tengamos gobernando, no importa, tú hazlo, haz el esfuerzo, dale. Entonces, porque el trabajo es personal siempre. Entonces, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Yo soy Esval Huerta, le agradezco mucho a Adriana Sánchez Meyer, a Arturo Sánchez Meyer y sobre todo a nuestro maravilloso invitado, Alfredo García Suárez. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y nos estamos viendo muy pronto, muy pronto. Y recuerden, seguimos trabajando con la Ley de Artes Escénicas, esperen muy pronto, vamos a tener un conversatorio muy importante con toda la gente que se encarga de la cultura y con muchos representantes importantes de la cultura en México. Sociedad civil, artistas, gobierno, muchas personas, porque la unión y la verdadera unión la hacemos los que vivimos y los que somos el pueblo mexicano. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Huerta. Adiós.